Si dos o más se pusiesen de acuerdo en algo, dice la Escritura, yo lo haré. Pedid y se os dará. Así que nosotros levantamos nuestras manos y creemos al Señor, creemos a la palabra, creemos a las promesas que están en la palabra del Señor. Para el que cree todas las cosas son posibles. Así que nosotros vamos a orar, no solamente añadimos los niños que comen en los basureros de Brasil, incluimos los niños que tienen hambre en el África, incluimos los niños y las niñas que utilizan como instrumentos para cambiar y vender tráfico de cuerpos. Así que vamos a orar. Yo he invitado a la reverenda Wanda Lozada, misionera en España. La otra vez vino sola, pero ahora viene acompañada de su esposo, trae también sus padres. Ella nos va a orar y después ella toma la parte. Bienvenidos a Bethesda, casa de misericordia. Estamos listos para elevar nuestra oración al reino. Señor, te adoramos y te bendecimos, invocamos al Dios que todo lo puede. Para ti nada es imposible. Tu palabra dice que en el nombre de Jesús hay poder y que cosas mayores haríamos en tu nombre. Tú eres el Dios que trasciende más allá de los mares. Solo di la palabra y el milagro será hecho. Clamamos al Dios que responde, al Dios que se detiene en el camino y tiene misericordia. Por eso en esta hora, Señor, invocamos tu presencia para que se haga real y presente allí en medio del cuerpo de esta niña, donde los médicos dicen no se puede, tú dices que sí se puede. Cuando la ciencia se cruza de brazos, entonces el Dios de lo sobrenatural opera milagros, señales y prodigios para que a través de estos niños puedan creer que hay un Dios que hace lo imposible posible. Por eso en esta hora, Señor, enviamos salud sobre el cuerpo de esta niña, enviamos en esta hora ver el corazón de cada uno de los que están orando e intercediendo, Señor, y este pueblo unido clama una sola voz al Dios que responde, Señor. De la misma forma te pedimos que bendigas la niñez, cada una de las peticiones que nuestro pastor ha presentado en esta hora, Señor. Ten misericordia, Dios. Toca el corazón de aquellos que con malas intenciones se acercan a los niños tratando de buscar ventaja y beneficio personal. Tu palabra dice que de los tales es el reino de los cielos. Bendecimos la niñez, Señor. Declaramos que tú en esta hora levantas cerco y vallado alrededor de ellos. Toca gente, toca siervos tuyos, toca iglesia, que se levante y proclame a una sola voz tu palabra y se allegue a la necesidad y cubra, Señor, la necesidad de todos estos niños. Gracias por los ministerios que se han levantado. Gracias por el pueblo que ya tú has tocado y ha dicho presente en China, en África, Señor, en Brasil. Te pido en el nombre de Jesús que con la autoridad de tu Espíritu ellos sigan haciendo lo que tú le has mandado hacer. Abre las ventanas de los cielos, derrama tu gloria, que el recurso venga de lo alto, que la economía no detenga lo que tú quieres hacer en tu iglesia y a través de ella, Dios. Oramos en el nombre de Jesús, que tu gloria se pasea en medio de la niñez de cada una de estas naciones que tanto lo necesitan, Señor. Y queremos escuchar que tú sigues haciendo prodigios para la gloria de tu nombre. Lo creemos, Señor, y declaramos que eres mucho más abundante de lo que yo te pueda pedir en esta hora, Señor. Y nuestros labios seguirán testificando que tú eres Dios de milagros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, iglesia, y Dios le guarde. Para mí es un placer, un privilegio poder estar aquí en esta casa, porque amamos profundamente a vuestro pastor, el pastor José Santiago. Los conocemos desde hace unos cuantos añitos, ¿verdad, José? Desde que José era un nene y yo era una bebé. Un nene en los caminos del Señor y yo una bebé comenzando a crecer en su gracia. Le doy gracias a Dios por hombres como José Santiago, que inspiraron nuestro andar en el Señor y nos ayudaron a cautivarnos, ¿verdad?, del Espíritu de Dios, cautivarnos del amor de Dios para hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Recuerdo cuando José, Dios le dio la gracia de ser el director de juventud de la Iglesia de Dios. Y nos dio la oportunidad de poder trabajar allí.
Y eso son cosas, hermanos, que no podemos olvidar, aquellos que de una o de otra manera nos dieron la oportunidad de desarrollarnos, ¿verdad? Y adquirir herramientas en el camino que hoy son muy útiles para lo que estamos realizando. En el 2011 Dios me dio el privilegio de salir a España. Como muy bien dice nuestro pastor, yo salí soltera. Así que en la obediencia hay bendición. Quiero impartir fe a las que están solteras. Dios me bendijo en el 2014 con un siervo hermoso. Para mí es hermoso, el hombre más guapo del mundo, no tengo ojos más que para él, primero para Dios y luego para él. Él es uruguayo, no es español. Yo no sé cómo Dios lo hace, pero lo trae de donde lo tenga que traer. La bendición que está para ti, Dios te la cede. Amén. Así que en el 2014 estoy recién casadita, lo que tengo es un año y algunos meses casada, ¿verdad? En octubre 3 del 2014 me casé. Luego, reflexionando acerca de las cosas que hace Dios, me di cuenta de que el 3 de octubre del 2011 yo llegué a España y el 3 de octubre del 2014 me estaba casando. Qué bueno, ¿verdad? Que el Señor llega a tiempo. No era algo que yo estaba todos los días con una pancarta diciéndole al Señor, si no me bendices, no te vas en esa área, ¿verdad? Porque yo quería hacer la obra del Señor y la estamos haciendo. Pero Dios, que tiene todo en el perfecto orden, sabía que era menester que ya llegara un compañero a mi vida, porque Dios nos ha dado la oportunidad de trabajar en una casa de acogida que alberga hombres que salen de las drogas y del alcohol. Y como usted sabe, ¿verdad? Es imperante que siempre haya una figura masculina cerca de uno, de manera que estos hombres que gracias a Dios siempre han respetado, nunca lo puedo decir, y lo digo delante de Dios, estoy en un altar, ninguno de ellos me ha faltado el respeto. Dios nos ha dado gracia, pero también ha puesto reverencia en ellos y mucho temor. Me respetan porque el amor gana el respeto de la gente. Siempre nos hemos acercado con ellos con amor, con misericordia y viéndolos como Dios nos ve. Porque quizás los que afuera los vean como alguien que no tiene ninguna posibilidad, pero nosotros sabemos que en Dios todas las cosas son posibles. Así que estamos allí trabajando con estos chicos, no todos salieron o están luchando con la adicción del alcohol y la droga, sí el grueso de ellos. No obstante, en esta casa de acogida, que no es un centro de rehabilitación, porque hay centros de rehabilitación, simplemente los recibimos en esta casa, les proveemos techo, comida, ¿verdad? Y a sus necesidades básicas. Además de eso, ellos tienen la oportunidad de desarrollarse en el área vocacional, haciendo tareas en un rastro. Es un concepto que se utiliza en España, que tiene que ver mucho con la venta de muebles usados, para que usted me entienda, ¿verdad? Allí pueden vender camas, pueden vender mesas, pueden vender anaqueles o estanterías, como lo llaman en España. Y estas cosas son donadas por la comunidad, que sabe que nosotros tenemos esta obra social, y a su vez lo que se vende o lo que se obtiene hace posible el autosostenimiento de esta obra social. Actualmente no funciona directamente con subvenciones, porque como usted sabe, tanto en Puerto Rico como a nivel mundial la economía se ha visto afectada, y esto hasta cierto punto tiene sus ventajas y sus desventajas en lo de las subvenciones, porque los centros de rehabilitación que se mantenían con subvenciones, muchos de ellos han tenido que cerrar. Pero gracias a que esta estructura se ha levantado de esta forma, pues todavía nuestra casa de acogida se mantiene en pie por la misericordia de Dios. El pueblo y el ayuntamiento y, ¿verdad?, todas las personas que tienen que ver con lo que nosotros llamamos aquí alcaldía, se han dado cuenta de la labor que se ha estado realizando, y de una o de otra manera nos han dado algún tipo de ayuda económica que nos permite comprar cosas que sean necesarias para continuar desarrollando la obra social que se realiza. Además de esta casa de acogida, también se tiene un centro o banco de alimentos que ayuda a cerca de 300 familias, de 300 a 250 familias que se acercan hasta nuestra iglesia para recibir alimentos que son donados por la Unión Europea, ¿verdad? Y el banco de alimentos, como se llama allá, porque es Cataluña y se habla en catalán. Y ellos nos donan algunos géneros, y con algún dinero de esas mismas, ¿verdad?, subvenciones que por momentos llegan por situaciones puntuales, no es que nos sostienen, sino que con ese dinero también compramos algunos alimentos que entendemos son necesarios, y otras actividades como algo que se conoce en España, la recapta de alimentos, donde unos días puntuales, 2 veces al año, que nos permite a las entidades que tenemos bancos de alimentos colectar alimentos que son donados por la gente hace su compra,
y nos dona alimentos. Y esos alimentos los colocamos en el banco y cuando sea el momento o la semana de reparto de los mismos, los utilizamos para darlo. Así que la iglesia de España no tiene las manos cruzadas, aprovechando, ¿verdad?, la oportunidad y la necesidad que está alrededor, está llegando a la comunidad a través del banco de alimentos y a través de la casa de acogida. Le pedimos que ore por nosotros, la tarea es ardua, ¿verdad? Y siempre es necesario que el Señor nos dé fuerza. Nuestra lucha no es carnal, sino espiritual. Y ha querido en algunas maneras, ¿verdad?, el ayuntamiento, no quiero decir ayuntamiento, sino que a veces las leyes y las normas tratan de alguna manera de coartar que nosotros podamos seguir desarrollando la obra que se está llevando a cabo dentro, ¿verdad?, del ámbito espiritual. Estoy hablando en términos de iglesia, ¿verdad?, lo que yo decía. Pero Dios ha sido bueno y nos está permitiendo desarrollar. Allá estamos trabajando con el obispo de la Iglesia de Dios en Cataluña, el reverendo Jaume Torrado. Él es quien nos ha dado la oportunidad de poder servir durante todo este tiempo allí, y ellos nos ayudan con lo que en España se conoce como la seguridad social, permitiéndonos tener residencia como ministro de culto, gracias a las credenciales que a su vez la Iglesia de Dios nos ha otorgado aquí en Puerto Rico como ministro ordenado. Todas estas cosas que hemos adquirido en el camino ha hecho posible que podamos hacer un trabajo más efectivo y sobre todo con el respeto y la responsabilidad que ello conlleva. Yo le voy a pedir a mi esposo, porque yo sé que usted quiere escucharlo, para que usted escuche de labios de él, que él tiene acento uruguayo, que le dé un saludo a la iglesia. Él es un poquito tímido, a diferencia de mí, él es paz y yo soy tormenta, pero qué bueno, ¿verdad?, que el Señor hace todas las cosas perfectas. Amén. Está enamorada por eso. La verdad que ahora quiero darle gracias. Como hace un mes que estoy aquí en Puerto Rico y hace un tiempo que estoy dando gracias. Gracias a este pueblo, que todo lo que conoce a mi esposa, que ha estado orando por esta compañía. Gracias a ustedes, yo estoy aquí. Gracias porque yo he sido bueno y ha escuchado nuestra oración y nuestra oración. Poniéndome esta compañía es un regalo de Dios, la cual es una compañía de buena manera, porque hace que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. Estoy gozando domingo a domingo, jueves a jueves. Esto es una bendición, hermano, porque en España tenemos un culto que es el domingo y tenemos el jueves que es culto de oración. Cuando hay culto de oración, empezamos con 5 personas y yo acá he visto cultos de 100 personas. Esto es una bendición para mí, la verdad que es un privilegio estar al lado de mi esposa y estar compartiendo la palabra de Dios y la verdad me gozo con este pueblo. Por este pueblo de Dios, donde me ha acogido y me ha dado cariño. Dios los bendiga. Iglesia, ahora soy boliviano, ¿no? Dios los bendiga mucho y estoy contento de estar acá con ustedes. Dios los bendiga mucho. Voy a bajar porque a mí me gusta estar cerca. Le dije al pastor que si me dejaba predicar abajo y me dijo hasta en el estacionamiento si quieres. ¿Verdad? Porque José es así tan especial y tan particular. Y como a mí me gusta estar cerca de la gente, usted me lo va a permitir, ¿verdad? Dígame, porque lo estoy haciendo sin el permiso de ustedes. Pero como la autoridad es el pastor me lo toca. Amén. Mi esposo dijo algo, ¿verdad?, mientras estaba dando el saludo. Inicialmente, cuando nosotros estábamos en la iglesia, o bueno, llegamos a la iglesia, el culto de oración era un culto que era muy fluctuante. Mi esposo va a estar de fotógrafo. Usted sonríe a la cámara, estas fotos van para España. En un acto de fe, usted está yendo a España conmigo en esa foto. Y si Dios le place que esa foto sea una realidad, bienvenido. Hay trabajo en España para hacer. Si Dios toca su corazón para ir allá, hermano, yo le abro la puerta, le abro, olvídese, todo lo que tenga que abrir, pero usted llegue allí a servir el reino de Dios. Y cuando nosotros estuvimos, ¿verdad?, iniciamos allí, había personas que no eran fluctuantes, ¿no? El culto de oración no es un culto que la gente vaya mucho, a menos que usted esté pasando por una prueba y Dios lo ponga de rodillas. En ese momento nos acordamos que hay un culto de oración.
Así que en España tampoco es una excepción, también la gente por causa de la economía trabaja, ¿verdad? Y a veces esto le impide asistir. Pero Dios nos ha dado la oportunidad de poder envolvernos en distintas áreas de la iglesia, entre los voluntarios del Banco de Alimentos, reclutando gente que nos ayude a servir, ¿verdad? Repartiendo los alimentos. Les estoy diciendo, ¿verdad?, que es una cantidad excesiva, así que hacen falta muchas manos para preparar las camas, para entregarlas, para registrar que estamos entregando estos alimentos. También necesitamos voluntarios cuando ocurren actividades como la Gran Recapta. Hemos llegado a tener hasta 100 voluntarios y 9 supermercados a nuestro cargo. Ha sido una bendición, no solamente de hermanos de la iglesia, sino de gente de la comunidad que dice, yo quiero ayudar de alguna manera. Así que entre actividades como el voluntariado del Banco de Alimentos, voluntarios que nos ayudan a limpiar el templo. ¿Cuántos limpian el templo aquí? Levante la mano, yo quiero verlos. Hermanos, limpiar el templo es una bendición. Yo limpio el templo allá en España. Yo puedo ser ministro y tener un micrófono en la mano, pero para mí es mejor servir que ser servido. Y el mejor servicio que yo le rindo a mi Dios es tener su casa hermosa y perfumada. Mi esposo limpia la parte de abajo, yo limpio arriba las oficinas, y a él le gusta que cuando usted llegue al templo haga así y siente el olor a limpio, ¿verdad? Qué hermoso y qué maravilloso, porque cuando la gente viene a la casa del Señor y ve la hermosura y la dedicación que usted tuvo para mantener aseada la casa de Dios, como que se interesa más y dice, ay, aquí se siente bien, pero también aquí huele bien. Aleluya. Así que con esta gente, ¿verdad?, los voluntarios del Banco de Alimentos, los voluntarios del Ministerio de Limpieza, nosotros le otorgamos un ministerio. Quizás suena así como fuerte, porque a la gente le gusta más que el ministerio, a los que predican y a los que hacen el trabajo de adoración y alabanza, pero para mí es un ministerio porque es un servicio al Señor. Comenzamos a hacer actividades entre ellos, comenzamos a reunirnos, pero no nos reuníamos nada más para llamarle la atención cuando no lo hacían bien, sino también para compartir aquellas cosas que yo tenía, eran inquietudes y mi esposo en ellos. Como que, ¿cuál es la necesidad tuya? Vamos a orar por lo que está pasando en tu casa y en tu vida. Este tipo de actividad hizo que hubiera una cohesión, una unidad entre ellos. También hacíamos lo que en España llaman el pica-pica, y me dijeron el compartir, donde los hermanos traen su bolsita de patatas o algunos traían su tortilla española tan buena que es, aleluya. Todo este tipo de cosas, y comenzábamos entre ellos, ¿verdad?, el pica-pica, también a desarrollar lazos de hermandad y de amistad, lo que ha hecho posible que el grupo de oración de 5 ya somos 25, y creemos que Dios va a seguir haciendo que crezca. ¿Sabe? Es necesario el que nos unamos en cada área que nosotros servimos al Señor, no solamente reunirnos para llenar la agenda y decir cuáles son las actividades, sino también para conocernos y como hermanos en la fe poder desarrollar lazos de amistad, para que usted pueda entender que cuando un cuerpo, ¿verdad?, parte del cuerpo se duele, todos nos dolemos con él. Pero a veces no lo sabemos y no podemos dolernos con usted porque no hay esa cercanía. Y solo esperamos el domingo para saludarnos, y algunos ni nos llegamos a saludar todos, ¿verdad? Pero es bueno y maravilloso saber que las familias de la fe tienen el deseo y ese hambre de compartir, de integrarse, de estar juntos. Tengo un hermanito y se llama Aurelio, un viejito muy simpático, se convirtió en una de nuestras predicaciones y bueno, entre todos hemos trabajado para que él aceptara al Señor como su Salvador. Quiero reconocer a los héroes del camino, gente que también siembra, ¿verdad? Y este señor es muy pintoresco. Es muy gracioso. Él llegó a la iglesia y él solo hablaba de sus perritos. Tiene como 9 perritos, pero ahora tiene 8, porque me escribió por el WhatsApp y me dijo que había perdido uno de sus perritos y estaba muy bien. Su única familia eran sus perritos. Cuando llegó a la iglesia decidimos adoptarlo, y donde quiera que había algo nosotros llamamos a Aurelio, y allí estaba Aurelio presente, ¿verdad? Y que el que vaya a España usted se va a dar cuenta de quién es Aurelio. Él ha aprendido a ser muy cariñoso en medio nuestro, ¿verdad? Y él dice que su familia es la iglesia. Que aunque él tiene un hijo carnal y ha perdido comunicación con él allí tiene hijos, tiene hermanos, tiene padre, tiene madre, ¿verdad? Y Dios ha sido bueno. Esa es la función de la iglesia. Somos familia. Y como familia tenemos que allegarnos a aquella gente que tiene carencias. Y tú y yo, como pueblo de Dios, tenemos que mitigar esa necesidad. Y eso ha hecho posible la permanencia de Aurelio en nuestra congregación, porque se ha sentido amado, acogido. Cuando alguien no esté en la iglesia, no especule si es que está pecando por ahí. Llámelo y dígale, te extrañé, quiero saber cómo está.
Tampoco levantemos el teléfono para decirle, estás perdido. No, dígale, ¿sabes qué? Yo quiero verte. Yo quiero saber de ti. ¿Cuándo podemos sentarnos a tomar un cafecito? A mi esposo le gusta el café de Puerto Rico. ¿Cuándo podemos sentarnos a tomar un juguito, verdad? Y a veces la gente lo que está esperando es que alguien simplemente lo escuche. Usted no tiene que tener técnica de consejería. Yo soy consejera profesional y yo quiero que usted sepa que el consejero no está para aconsejar. El consejero está para escuchar y ayudarte a que tú descubras las herramientas para que tú lideres con tu situación. Porque yo no voy a estar ahí para hacerlo. Entonces vamos a estar buscando cuáles son tus fortalezas de manera que tú puedas trabajarlo. Y hay gente que se ha autodenominado consejero de la gente y se pasa dando consejos y ni siquiera le oró a Dios para darlo, ¿verdad? Como es el caso de los amigos de Job, que empezaron a especular que todo lo que le estaba aconteciendo a Job era porque estaba en pecado y nada que ver, era porque Dios quería glorificarse a través de la vida de Job y Job pudiera decir con la boca llena de oídas, te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aleluya. Amén, iglesia. Bueno, yo creo que esta es una iglesia que alaba al Señor. Amén. Esto lo están grabando por internet, me dijeron. Yo espero no decir nada que sea ofensivo para ninguno de vosotros ni para los que nos estén oyendo. Amén. Quiero que busquemos conmigo la palabra del Señor. Se encuentra en San Lucas, capítulo 10. Probablemente es una historia que usted ha leído, ha oído, ha escuchado, predicándolo. Pero es la que Dios ha puesto en mi corazón. La entidad que nosotros trabajamos allá, además de que Dios nos permite también predicar la palabra del Señor, es una bendición, sobre todo por ser mujer. Usted no ve mucha mujer predicando en España. En realidad yo no he visto más nadie más que a mí misma. Pero ha sido una bendición. Sé que hay mujeres que predican, pero dentro de la iglesia de Dios solamente estaba otra hermana que hace poco Dios la movió para el Brasil, está haciendo un trabajo extraordinario junto a su esposo en misiones, preparando obreros para salir al campo, algo que también está en nuestro corazón realizar. Y Dios nos ha dado la oportunidad de predicar ya en algunas de las iglesias de Dios en España, pero nos movemos básicamente en cerca de 5 o 6 iglesias allá, compartiendo la palabra del Señor, compartiendo con hermanos de Bolivia, de Chile, de África, de diferentes partes del mundo, y la verdad que la palabra se cumple, verdad que de todo pueblo y de toda nación vendrán a los pies de Cristo. Amén. ¿Lo encontró? Sí, vamos a leer Lucas capítulo 10, voy a leer los versos del 25 al 37. Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Señor, te damos gracias por tu palabra.
te pedimos en esta hora que ella corra y haga aquello para lo cual tú le envíes, cayendo en buena tierra y dando un fruto al 30, al 60 y al 100. Pero sobre todo, Señor, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de ella, Señor. Tu palabra es viva y es eficaz, y es más cortante que espada de doble filo, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tú conoces la necesidad de esta tu iglesia y de todo aquel que pueda escucharnos en esta hora. Te pedimos que tú eres el Dios que trasciendes, el Dios que tienes el poder de cambiar todas circunstancias. Operes en cada corazón de cada uno de los que están aquí congregados, y que con la misma bendición que ellos reciban la palabra en esta hora, puedan transmitirla a aquellos que ellos se encuentren en el camino con necesidad. Te doy gracias por este privilegio, pero también por esta responsabilidad. Toda la gloria te la daré a ti, porque solo a ti, Señor, te pertenece. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermanos, pero no siente la alabanza. La entidad con la que trabajamos, ayudando en el área de la pastoral con los chicos, hacemos el trabajo de sembrar la palabra del Señor en el corazón de ellos. Y ha sido una bendición hermosa, porque hemos podido ver conversiones y hemos podido bautizar a algunos de estos chicos, e incluso la bendición de que cada uno de ellos se interese por leer la palabra del Señor. Algunos de ellos ya tienen Biblias de estudio, porque tienen hambre de conocer a Jesús. Y esto es una victoria, hermanos. Muchos de nosotros tenemos 5 y 6 Biblias en casa, y ahora yo no le digo toda la cantidad de Biblias que hay, pero a veces no leemos ninguna de ellas, solo cuando estamos en el templo. Y el ver en estos hombres, algunos de ellos ni siquiera sabían en realidad lo que significaba creer en Dios, porque España, a pesar de ser una nación donde el catolicismo es lo que impera, no es una nación que ha inculcado valores en la juventud y en la niñez que está saliendo ahora en el área de tener el temor y el respeto que se merece nuestro Dios. Aquí el que más o el que menos en Puerto Rico tiene temor de Dios, aunque si bien es cierto que la criminalidad y todas las cosas que están sucediendo en nuestro país, que es triste por demás, afecta a nuestra nación, ¿verdad? Nuestra tierra. No menos cierto que Puerto Rico tiene aproximadamente cerca de 10.000 iglesias, una población de casi cerca de 4 millones de habitantes, donde el 30% de la población ha escuchado hablar acerca de Jesús. España tiene 47 millones de habitantes y solo el 0.01% ha escuchado hablar de Jesús como usted y yo. Donde yo trabajo somos 7 millones de habitantes, Cataluña. De los 7 millones de habitantes hay 15 iglesias de Dios. Puerto Rico tiene 232 iglesias de Dios. Y yo le pregunto, ¿usted cree que hay necesidad en España? Yo creo que todavía Dios quiere hacer cosas en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Esta entidad se llama el Bon Samarità, porque se habla catalán. No me preguntes si parlo catalán, porque no parlo ni la mitad, no hablo ni un poquito, pero sí entiendo algunas de las palabras. Se me ha pedido que de alguna manera aprenda el idioma, y la verdad es que por diferentes razones, excusas que no voy a presentar aquí en esta hora, no he tenido la oportunidad de matricularme en clases, porque hay que matricularse y tomar clases, pero si está en el plan del Señor, haremos lo oportuno. No obstante, la bendición en Cataluña es que se nos permite hablar castellano. Aunque usted crea que habla castellano, también estoy aprendiendo a hablar el castellano que se habla allá, porque hay palabras que se dicen allá que yo no repetiría acá, y hay palabras que se dicen acá que yo no debo practicar allá. Pero en medio de todo eso, Dios está haciendo algo hermoso. Dice la Biblia en esta parábola, que quizás usted está cansado, ¿verdad?, de escuchar, que había un intérprete de la ley, pero que este intérprete con intencionalidad se acercó a Jesús, no para ser enseñado por Jesús, y mucho menos para aprender de Jesús.
Él se acercó a Jesús para de alguna manera avergonzar a Jesús, para que los que escuchaban a Jesús se dieran cuenta que lo que Jesús estaba presentando era contrario a lo que realmente decía la ley en aquel tiempo o lo que ellos mismos habían estado enseñando. Claro, Jesús vivía un evangelio que iba más allá del conocimiento, era un evangelio que llevaba a la acción, un evangelio práctico. Incluso cuando se presenta ante ellos dice: yo no vine aquí a abolir la ley, sino a cumplirla. En ningún momento Jesús sacó del panorama la ley, lo que hasta ese momento regía, ¿verdad?, la iglesia, las normas por las cuales la gente se debía llevar para que entonces pudiéramos tener relaciones unos con otros. Y yo aquí no les voy a leer las 600 intrigas de leyes y normas que al final se convirtieron y que los judíos trataban de llevar al pie de la letra. Por eso Cristo tiene que venir, porque el ser humano era imposible que pudiera llevarla a su cabalidad cada una de ellas. Y Cristo decide con su ejemplo, con su estilo de vida, dejarnos saber que hay un camino por el cual tú y yo podemos no solamente cumplir la ley, sino vivirla como Dios se la otorgó a los hombres. Por eso Él nos trazó el camino. Amén. Así que este hombre se acerca a Jesús y le hace una pregunta: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y me encanta la respuesta de Jesús. Jesús podía haberse puesto a contender con aquel hombre. O le pude haber dicho: pero ¿cómo va a ser que tú no sepas esto? Si tú eres un estudioso de la ley, tú mejor que nadie debes conocer la respuesta. No, la Biblia dice que Jesús, porque Jesús es el psicólogo del psicólogo y sabe cómo llevarte de tal manera que no provoque en ti una molestia en el sentido de que no quieras escucharle, sino por el contrario, provoque en ti una reflexión acerca de lo que tú conoces y cómo tú lo estás ejecutando. Y dice la Biblia que Jesús le contestó con una pregunta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Yo me imagino que este intérprete de la ley se llenó de ego y digo: le has preguntado a la persona correcta. Si alguien sabe lo que dice la ley, soy yo. Así que ya él dijo: por aquí es que yo le voy a demostrar a este hombre que yo sé. Y dice la Biblia que aquel hombre respondió a Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él estaba haciendo el resumen rabínico de la ley del Antiguo Testamento, que lo encontramos en Deuteronomio 6:5 y en Levítico 19:18. Él estaba hablando de lo que resumía el propósito por la cual Dios había establecido la ley a través de Moisés. Pero al final de esta porción dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Es interesante porque Jesús no se puso a hablar acerca de nada de lo que este hombre estaba diciendo. Es el mismo hombre que, argumentando con Jesús, le da énfasis a la palabra prójimo. Y pasa un poquito desapercibido lo que dice anteriormente, ¿verdad? De amar a Dios sobre todas las cosas, como el amor como un todo en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Es la manera de decir: Dios tiene que estar en el centro de todo. Y si Dios está en el centro de todo, todo lo que tú y yo hagamos, lo hacemos en ese amor, centralizados y enfocados en Dios. Pablo en su carta a los romanos dice que en el amor se cumple la ley, que el amar al prójimo hace posible el cumplimiento de la ley. Jesús, que conoce y escudriña las intenciones del corazón de los hombres, no se indigna ni se enoja ante todo lo que este escriba o intérprete de la ley estaba tratando de argumentar con Jesús, para con una intención que no era precisamente la de estar diciéndole a los que están escuchándolo: lo que habla este hombre es verdad, sino con la intención de ridiculizar, con la intención de que dejaran de seguir a Jesús. Y Jesús, que conoce las intenciones y muy sabiamente maneja la conversación de tal manera que este hombre termine aprendiendo una lección
que marcara no solamente la vida de él, sino la vida de los que allí estaban presentes, pero también nuestra vida al leerla un día como hoy. Dice la Biblia en Marcos 1:22 que cuando Jesús hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Segunda de Timoteo 2:4 dice que la palabra no es para contender. Y a veces nosotros queremos discutir con la gente acerca de lo que dice la Biblia. Cuando se convierte en contienda, lo mejor es que usted guarde silencio y espera que el rema de Dios le indique cuándo usted tiene que hablar y cuándo usted tiene que callar. Hechos 20:32 dice que la palabra es para edificar y para construir en justicia. Hebreos 4:12 dice que la palabra es viva y es eficaz. Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Así que usted puede tener el conocimiento de tapa a tapa de la Biblia, como en aquel momento lo que tenían era la ley, la conocían muy bien en términos de lo que de ella se decía, pero no habían entendido el espíritu de la ley. ¿Qué era lo que Dios quería transmitir? Que no solamente cortaba el corazón de los hombres, ¿verdad?, que la leían, sino también cortaba el corazón de los que están escuchando. Segunda de Corintios 3, del 5 al 6 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Por qué le leo esto? Porque seguidamente a la respuesta de este hombre, que entendía que le había dado la mejor respuesta teológica a Jesús, que le había dado el resumen de lo que la ley decía, él dice, pues yo le estoy demostrando a Jesús que yo me la sé toda. Pero Jesús lo confronta con otra pregunta, o mejor dicho, con una confirmación o aseveración con certeza y con convicción. Le dice, bien has respondido, esa es la respuesta. Con eso tú vas a alcanzar la vida eterna. Los evangelistas dicen, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas dais testimonio de ti y ellas son las que conducen a la vida eterna, ¿verdad? La Biblia dice que la escritura es la que nos lleva a alcanzar esa vida eterna. Este hombre sabía que Dios tenía que ser el centro de todo, pero había algo importante que él se le había olvidado, un pequeño detalle, porque Jesús le dice, el conocimiento está perfecto, lo sabes muy bien, pero hay un detalle, haz esto y vivirás. Le está diciendo al hombre, te lo sabes de memoria, pero no lo estás viviendo como es. Así que es importante, hermano, que no es que te llenes del conocimiento y sepas más texto bíblico que nadie, no es que los recites, es que los vivas, que los pongas en práctica, que la gente al verte pueda decir, este está caminando en la palabra viviente. ¡Aleluya! La palabra de Dios imparte vida. Así que no solamente tú le estás dando vida al que te escucha, sino que Dios te está dando vida a ti, te vivifica, te restaura, te edifica, te transforma. Es que si usted lee la palabra para que Dios lo corte, para que Dios lo cambie, usted no puede ser el mismo. Pero si lees la palabra para creerte superior a los demás, dice que aquel que se vuelve soberbio, Dios lo humilla, pero el que se humilla, Dios lo exalta. Así que ya Dios estaba empezando a través de Jesús a darle la cátedra. Tú sabes mucho, pero el problema no es que te lo sepas, es que si lo estás viviendo tal y como te lo sabes. Y dice el verso 29 que el hombre quería justificarse a sí mismo. Es que la respuesta de Jesús a veces no nos gusta. Cuando Jesús pone en evidencia nuestras limitaciones, cuando Jesús pone en evidencia aquellas cosas que no estamos haciendo bien, usted busca las excusas, usted empieza a justificarse y usted comienza a decirle a Jesús aquello que ni me preguntó. Porque interesantemente le dijo, él dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y usted dice, ¿y esto cómo es que se conecta con lo anterior? Pues mire, había una situación muy particular entre los escribas, los judíos o los religiosos de aquel tiempo, como usted lo quiera llamar.
donde ellos solamente consideraban prójimo a aquellos que hablaban el mismo idioma, a que usted me entienda, la gente que practicaba la misma fe que ellos. Así que, y aún así consideraban ellos a los judíos solamente. Usted sabe que los gentiles no los querían. Tuvo que venir Pablo y predicarnos el Evangelio, ¿verdad? Ese fue su ministerio. Y él de alguna manera quería que Jesús avalara esa actitud y ese comportamiento. Y le dice: ¿quién es mi prójimo? Como queriendo decir, si tú me dices que son los que tienen el conocimiento que yo practico, si son los que van a la misma iglesia que yo, pues yo estoy bien, porque eso es fácil. Pero Jesús entonces, muy astutamente, ¿verdad? Porque dice la Biblia que tenemos que ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. No se puso a contender con el hombre, ni siquiera le explicó exactamente qué significa prójimo, ¿verdad? Porque el prójimo es la persona que está cercana, el más próximo, aquel que tú le puedes hacer el bien. Ya él estaba un poco inquieto porque Jesús ya le estaba diciendo: hay algo que no estás haciendo. A Dios hay que amarle por sobre todas las cosas. Y él lo tenía claro, pero había una cosita pequeñita que no estaba llevando a cabo, y era amar al prójimo como a sí mismo. O peor aún, porque la definición que él tenía de prójimo era muy limitada. Y para él prójimo era simplemente aquellos que practicaban la ley y la fe como ellos le estaban pidiendo. Así que Jesús muy sagazmente lo lleva a una historia muy bonita, que usted y yo, ¿verdad?, nos conocemos. Quizás este hombre era amable y respetuoso con la gente, pero había algo que no estaba practicando. En aquel tiempo los maestros judíos solo tenían por prójimo a uno de su nación, a otro que practicara su fe. Creían que el mandamiento no los obligaba a ver a los gentiles como su prójimo. Y muchos judíos evitaban a quienes tenían una fe distinta, y les resultaba difícil recibir y acoger a todos. Cristo le mostraría que cualquiera que tenga una necesidad, sin importar raza, clase social y nacionalidad, este es tu prójimo. La Biblia dice que Jesús comenzó a narrarle a este hombre una historia. Y en esa historia dice que había un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. Se dice que ese trayecto, por lo regular, quienes pasaban por ahí eran sacerdotes y levitas. Y si esto es así, usted y yo podemos entender que el que estaba descendiendo por el camino, este hombre, era judío, porque se sabía esa trayectoria, ¿verdad? Pero Jesús no lo dice de manera abierta, sino que de manera implícita, porque el hombre iba a entender a qué se estaba refiriendo, ¿verdad? Le dice: descendía a Jerusalén, de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones. Al parecer, ¿verdad?, este hombre que descendía a Jericó podría ser un sacerdote o un levita, no lo sé. La Biblia dice que descendía allí. Pero al descender cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Mire, una de las cosas que decía la ley era que usted no se podía acercar a alguien que estuviera muerto porque usted se contaminaba, porque era algo inmundo. Y si el que estaba medio muerto o en necesidad no era de su nación, pues más todavía, usted se contaminaba igual. Y es interesante porque los religiosos de aquel tiempo, o los que representaban a Dios, cumplían más la ley en el sentido, ¿verdad?, literal, que aplicarlo a la necesidad inmediata. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que pasó el sacerdote de largo. Y probablemente la actitud del sacerdote, no lo dice la Biblia, estoy yo acá, usted y yo. Pasó de largo porque entendía que si se acercaba se contaminaba. Y quizás fue lo mismo lo que le pasó al levita. Pero la Biblia dice que un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Y es interesante porque ahí Jesús le otorga nacionalidad.
y le pone por nombre al samaritano la nacionalidad que viene, así que le llaman el buen samaritano, ¿verdad? Porque es el hombre que se detiene en el camino. Y lo hace, pero hace algo bien importante. Dice que viéndole fue movido a misericordia. ¿Sabe? Es importante que usted lea ese verso, porque la Biblia no me habla que el sacerdote y el levita manifestaron misericordia. La Biblia me habla que fue el samaritano movido a misericordia. La palabra dice: ser pues misericordioso como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Usted tiene que manifestar la gracia de Dios en su vida, en todas las cosas que haga. Cuando usted lee la historia de los samaritanos y los judíos, porque yo no voy a entrar ahora, ¿verdad?, a explicarle todas las diferencias, pero si usted leyó la historia de la mujer samaritana, dice que cuando se encontró con Jesús, dice: tú sabes que los judíos y los samaritanos no nos llevamos bien entre sí, ¿verdad? Porque los samaritanos eran, como decir, el pueblo mestizo, eran los que habían adulterado la religión judía, porque de alguna manera se habían mezclado con los paganos y eran un poquito judíos, pero un poquito mundanos, para que usted me entienda. Y si usted lo ve desde el marco de la historia, usted diría: la persona menos idónea para ayudar a este caminante era un samaritano, porque tenía suficientes razones para no ayudarlo, porque habían años y años de desprecio a la vida de él. Pero ¿sabe qué? Cuando la Biblia me habla que fue movido a misericordia, me habla de un hombre que fue transformado por el poder y el amor de Dios, un hombre que había aprendido a perdonar y que no miró la nacionalidad, miró la necesidad del que estaba en el camino. ¿Cuántos de nosotros pasamos de largo y porque no está bien vestido ni siquiera le miramos? ¿Cuántos de nosotros pasamos con indiferencia porque no habla el mismo idioma que yo? Aleluya. Lo que realmente resalta en el buen samaritano es que la misericordia de Dios había cautivado su corazón. ¿Qué es lo que te mueve cuando brindas ayuda a alguien? El ser reconocido, el que te den las gracias. ¿Sabes qué? La Biblia dice que es mejor dar que recibir. Si estás esperando que te den las gracias, te tengo noticia: mucha gente no te va a dar las gracias, pero allá arriba está mamá escribiendo y dice: esto hizo fulano y esto hizo sutano, y le va a decir: ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, porque Dios honra a los que le honran. Si estás buscando reconocimientos y aplausos, te estás equivocando. Estás como el escriba, estás lleno de la letra, pero no del espíritu de la palabra. Aleluya. Es la misericordia. Yo cada día le digo al Señor: lléname, Señor, de tu amor y tu misericordia. Dame gracia para atender a la gente que me encuentre en el camino. Ayúdame a verlos como tú los ves, porque en mi humanidad yo puedo manifestar mis prejuicios, pero cuando es Dios el que cautiva tu corazón, tú solamente ves lo que ve Dios. Aleluya. Pero la Biblia dice que no solo se acercó. Algunos solo nos acercamos y vemos una necesidad. La Biblia dice que vendó sus heridas. Pero ¿sabe cómo vendó las heridas? Dice: echándole aceite y vino. Te voy a contar algo que yo aprendí. Porque es que yo siempre, y esto lo digo con respeto, ¿verdad?, pensaba que el aceite en la Biblia nos habla de ungir, aceites aromáticos, ¿verdad?, que se unían a los reyes, que se unían a los sacerdotes, que se unía a la gente cuando hace una tarea dentro de la iglesia, ¿verdad?, que el aceite se usaba para las lámparas. Pero nunca había pensado que el aceite se utilizara para vendar o ayudar a las heridas. Mira lo que encontré. Encontré que el aceite se utilizaba para suavizar las heridas, las protege y hace posible que éstas cierren. Así que funciona como una especie de ungüento. Miren,
yo vivo, bueno, ahora vivo con mi esposo, pero antes yo vivía con una andaluza, Dolores, un ser humano extraordinario, hermosa mujer de Dios, no tiene escuela. Ella dice, ay niña, yo soy tan ignorante. Y yo digo, Dolores, tú serás ignorante y no conocerás la palabra de Génesis hasta Apocalipsis, pero el amor de Dios cautivó tu corazón, y esa mujer, cuando usted la ve, usted ve al amor de Dios encarnado. Ella no tiene un nombre a nadie, ella es la abuelita de los chicos de la casa, una mujer hermosa que me dio cátedra, sin mucha escuela, pero fue cautivada por el amor de Dios. Y cuando en la casa yo de momento tenía una llaguita y decía, niña, ponte aceite. Y yo decía, Dolores, pero ¿para qué? Ponte aceite, que ya tú verás que eso se te quita. Y me dolía el oído, niña, échate una gotita de aceite para que tú veas. Y ella le daba, pero el aceite para ella era lo más importante, en todo, en todo. Y yo de verdad que llegó un momento en que hasta me reía, como algunos de ustedes se rieran. Pero cuando yo encontré esto, digo que mucha sabiduría tenía esta mujer, o tiene esta mujer, para tener ese aceite siempre dispuesto para utilizarlo cuando ella veía que había una herida o había un dolor en el cuerpo. Pero otra cosa que aprendí es del vino, que algunos lo usan para embriagarse, pero dice la Biblia que se utilizaba, o por lo menos los escritos que yo encontré, el vino se utilizaba para desinfectar, se utilizaba para limpiar las heridas y funcionaba como una especie de antiséptico, y que en ocasiones se le mezclaba con otras hierbas y se utilizaba para aliviar el dolor. ¿Y saben lo que me gusta del buen samaritano? Que él tenía su kit de primeros auxilios. Él tenía el aceite y el vino. Y de pronto me acordé de aquella alabanza que cantaba Richie Ray y Bobby Cruz, que decía, con vino y aceite me ungió y todo mi ser restauró. Yo estaba enfermo, yo estaba herido cuando Él me encontró, y con vino y aceite me ungió. Ahora usted puede entender por qué era importante que tuvieran vino y aceite. Pero en la Biblia nos habla del vino porque nosotros somos ¿qué? Los pámpanos. ¿Y quién es la vid? Cristo. Y usted tiene que estar embriagado de Dios en su vida. Pero también la Biblia nos habla que el aceite simboliza el poder del Espíritu Santo. Y allí estaba el vino y el aceite. Allí estaba la presencia del poder de Dios, el poder que transforma, que restaura, que no solamente venda las heridas físicas, sino las heridas del corazón, aquellas que nadie puede llegar, ni el mejor psicólogo puede restaurar. Pero cuando viene el aceite de Dios y se derrama sobre esas heridas son sanadas totalmente. De aquel samaritano cautivado por la misericordia de Dios, yo no sé, hermanos, pero yo me quiero atrever a pensar que mientras lo guía con el aceite y con el vino, él estaba clamando para que aquello fuera sanado y sellado. Aleluya. Pero no solamente usó el vino y el aceite y vendó sus heridas. La Biblia dice que poniéndolo en su cabalgadura. ¿Sabe lo que me gusta? Que este hombre se olvidó de su comodidad. Y él dijo, si hay que andar a pie ahora para que este que tiene necesidad vaya en la cabalgadura, yo me voy a ir caminando, pero no voy a poner el herido en la cabalgadura, porque él precisa en esta hora que la llevemos en brazos. Hay gente que está herida y nosotros, en vez de llevar aceite y vino para sanar las heridas, le llevamos vinagre. Aleluya. Y dice que lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Sabe de qué me habla eso? De seguimiento. No es suficiente, yo no creo, hermanos, porque lo estoy viendo, con solamente que la gente acepte a Cristo como su Salvador y se acabó. Cuando me acuerdo de Gigi Ávila, ayer escuchaba uno de sus sermones, ¿verdad? Porque usted sabe que todavía los están dando. Y él hablaba de la idolatría y hablaba de todas estas cosas. Pero yo tuve la oportunidad de participar de Ujier en una de sus campañas, o los consejeros, como él los llamaba. Y lo más importante, cuando él estaba haciendo las campañas, le decía, yo predico y la gente se convierte, pero ustedes son responsables del discipulado de esas vidas. Y muchas veces la gente está esperando que la gente se convierta por cantidades exageradas y extraordinarias,
Algunos interpretan esto también como que Jesús va a venir por su iglesia. Pero en esa línea no quiero moverme en esta mañana, sino en la idea de que tú y yo tenemos que preocuparnos por darle seguimiento a aquello que Dios ha puesto a nuestro cargo. ¿Sabe? Nosotros los pentecostales, sobre todo los latinos, somos muy emocionales. Y hay gente que, si no siente escalofrío, Dios no estuvo en el culto. Y si no se da una bailadita, tampoco Dios estuvo en el culto. Hablé con Elías, que lo esperaba en el viento recio, y Dios se le apareció en el silbido apacible. ¿Sabe? Tú y yo no tenemos que ponerle a Dios cómo es que Él tiene que manifestarse. Lo importante es que manifieste su poder en tu vida. Si te vas a España, te vas a contristar, porque allí no se cantan estos coritos, pastor, los extraños. Y no lo digo por criticar a los españoles, es que tienen otra forma de adorar, pero allí también está el poder de Dios. Y de cuando en cuando yo me doy mi bailadita, allí en la sillita, tranquilita, sin molestar a nadie. Y me pongo a hablar en lengua también, porque no me lo impide. Pero es diferente. Y eso no quiere decir que el Espíritu de Dios no se pase. Amén. Dice, al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídame, y todo lo que gaste y demás, yo te lo pagaré cuando regrese. Eso habla de hacernos responsables. Y mucha gente quiere hacer cosas sin responsabilidad. Mire, yo me acuerdo que cuando yo estaba en la iglesia de Country Club, Dios me dio la oportunidad de estar a cargo del comité de retiro de los jóvenes de la iglesia. Y en ese tiempo hacía tantas cosas para los jóvenes que les puedo confesar que en mi corazón había el anhelo de ser presidenta de los jóvenes de Country. A veces no para mi iglesia actual es la iglesia de Dios Nagat Yazar y Villaparade, que pastorea el reverendo Serafín Pérez, quien sabe que estoy aquí en esta mañana. Y cuando llegó el momento, José, de que me otorgaron el puesto, pues yo estaba contenta, porque yo quería el puesto. Entendía yo que al tenerlo iba a hacer más cosas, iba a tener la flexibilidad de moverme en otras áreas. Y comparto este testimonio porque un hermano habló de la presidencia y me lo trajo a la memoria. Así que yo estaba contenta y me fui para mi casa. Y yo no sé si usted hace lo que yo hago, pero a mí me gusta irme a mi lugar secreto, para que papá me revele los secretos de su corazón. Y Dios comenzó a hablar en mi corazón y me dijo, renuncia. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo que renuncie si no estaba loca por tener ese puesto? Renuncia, porque tú no necesitas un título para servir a la juventud de la iglesia. Pero hay otros que lo necesitan para sentir la responsabilidad. Y con mucho pesar, pero en obediencia, redacté mi carta de renuncia y se la entregué al que era mi pastor en aquel momento. Me dijo, pero no te entiendo. Tú no me dijiste a mí que tú querías ser presidenta de los jóvenes. Yo digo, sí, ¿sabes qué pasa? Que yo no le pregunté a Dios si esos eran los planes que Él tenía para mí. Eso era lo que yo creía que tenía que tener, pero Dios tenía otros planes. Y en ese tiempo el que salió de vicepresidente se convirtió en presidente de los jóvenes. Y Dios hizo cosas extraordinarias en ese joven, que probablemente si no llega a ser el presidente de los jóvenes no hubiera sido posible, porque iba a estar Wanda haciéndolo todas las cosas. Amén. Así que usted asegúrese que donde está es donde Dios lo quiere, no donde usted quiere estar. ¿Usted me está entendiendo en esta mañana? A veces anhelamos hacer cosas para Dios y no le preguntamos al Dios de las cosas si es en esa área donde quiere que nos desarrollemos. Hay gente que cuando yo salí para España me dijo, tú estás loca, renunciaste a tu trabajo para irte a un sitio que no sabes ni lo que vas a hacer. El cementerio de los misioneros le decía en España. Yo cancelé esa palabra porque eso no era de Dios. Porque como decía en la escuela dominical, uno es el que siembra y otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. Allá hay gente que botó las ánimas, que sembraron antes que yo, y yo alguna de esas siembras estoy cosechando para la gloria de su nombre. Y allí estoy, hermanos, haciendo lo que Dios me ha mandado hacer. Que hay necesidad en Puerto Rico es una verdad, pero tengo que decirle que todavía Dios puesto en mi corazón continuaré en España. Y en su momento Dios determinará cuándo tengo que venir aquí.
Pero cuando yo salgo allá, yo estoy representando a la iglesia de Dios. Cuando yo estoy allá, yo represento a la mujer de Dios. Cuando yo estoy allá, yo represento a los puertorriqueños. Cuando yo estoy allá, yo represento al Dios vivo. Y lo que sucede allá repercute acá. Y cuando allá se salva a alguien, también escriben el nombre de usted. Porque si usted no hubiera orado por mí, yo no estuviera allá. Si usted no me estuviera apoyando, aquella gente no se salva. Así que no solamente el trabajo fue mío, el trabajo también fue suyo. ¿Sabe? El trabajo misionero es un trabajo en equipo. El misionero no puede estar solo. El misionero necesita gente que ore por él. Y cuando usted ora, Dios me dice, mire mi esposo que guapo. Así que Jesús se acerca a este hombre y le dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Interesantemente, el hombre no respondió rápido y dijo, el samaritano. Algunos dicen que no dijo samaritano para no entrar en esa tirantez que hay entre judíos y samaritanos. Pero ¿sabe qué? Eso no es relevante. Lo relevante es que el hombre entendió lo que Jesús quería enseñarle. Porque ¿sabe cuál fue la respuesta de él? El que usó de misericordia. Vamos a leerlo de nuevo. El que usó de misericordia con él. A diferencia del verso 28, que Jesús le dice, diga respondidos, haz esto y vivirás. Jesús añade, ve y haz tú lo mismo. ¿Usted me está entendiendo? Jesús le está diciendo, es que tú necesitas la misericordia de Dios. Porque cuando la misericordia de Dios gobierna tu vida, tú no le preguntas a Dios si es prójimo o no es prójimo. Tú le dices, ¿dónde está la necesidad? Heme aquí, envíame a mí. Porque no se trata de mí, sino se trata de que tú y yo representemos al reino de los cielos. Aleluya. ¿Sabe? La Biblia dice que la profecía se acabará y cesarán las lenguas, pero solamente una cosa prevalecerá, y es el amor. Y tú sabes que también dice la Biblia que en los tiempos últimos, en los postreros, el amor de muchos se enfriará, y tú y yo no podemos permitir eso, porque te va a pasar como le escriba. El Señor te dice en esta hora, tú, yo, nosotros necesitamos que el amor y la misericordia de Dios cautive nuestros corazones. Porque cuando hacemos las cosas en amor y misericordia, no importa que no te den las gracias, no importa que no te reconozcan, porque tú sabes para quién estás trabajando. Y no hay mayor satisfacción, hermanos, que poder servir y ayudar a alguien que está en necesidad. La misericordia de Dios debe dominar nuestro corazón. Ella debe ser el motor que nos active para hacer bien a otros. Tú y yo tenemos que ser solidarios, tenemos que ser empáticos. Empatía no es otra cosa que ponerme en el lugar del otro. Por eso es importante que usted entienda que si usted quiere que le hagan un bien, haga un bien. Amén. Prójimo, el cercano, el necesitado, el caminante. Quiero leerte una historia que me pareció sumamente interesante y con esto quiero concluir. Se encontraba un hombre sirviendo en un campo de batalla después de un terrible combate. Y vio a un soldado moribundo y se acercó a él y le preguntó, ¿quieres que te lea algo de la Biblia? El soldado le dijo, tengo sed, mucha sed. Prefiero que me traigas un poco de agua. El hombre fue a conseguir el agua y se la trajo con premura. Se le acercó a los labios para que bebiera. El soldado herido, luego de beber agua, le dijo al cristiano, ¿podría poner algo debajo de mi cabeza y levantarla?
El cristiano rápidamente se quitó el abrigo y haciendo una almohada lo colocó suavemente debajo de la cabeza del soldado herido. El soldado continuó solicitándole ayuda. Le agradecería que me cubriera con algo, porque tengo mucho frío. El cristiano se quitó otro de sus sacos, se despojó de él y cubrió con él al soldado herido y moribundo. Entonces, el soldado herido, al ver la diligencia puesta del cristiano por ayudarle y cubrir todas sus heridas, le dijo: si hay algo en el libro que usted mencionó al principio que inspira a un hombre a hacer con otros lo que usted ha hecho conmigo, déjenme oír lo que dice ese libro. Póngase de pie en esta hora. Yo no sé si Dios ha hablado a su corazón, pero a mí Dios me sacudió y me recordó que el amor y la misericordia tienen que dominar mi corazón para poder hacer la obra que nos ha sido encomendada, para poder vendar al herido, para poder cubrir al que tiene frío. Tú y yo tenemos que ser sacudidos por la misericordia de Dios. Y Dios en esta hora nos confronta y nos deja saber que necesitamos de esa misericordia para ver los heridos del camino. Yo no sé si Dios ha hablado a tu vida, pero a mí Dios me habló. Yo trabajo en una casa de acogida, y esto lo quiero decir con respeto, donde hay hombres que tienen el diagnóstico o el sello o la etiqueta de que son adictos al alcohol o a las drogas. Y mucha gente se deja llevar por las estadísticas y dice que es muy bajo el porciento de que los adictos y los alcohólicos dejen esa adicción. Pero ¿sabe qué? Cuando yo escucho eso, yo comienzo a reprender y a cancelar, porque la Biblia dice: habrá algo imposible para Dios. Porque lo que los hombres no podemos hacer, Dios sí puede. Y hoy Dios está llamando a gente que se mueva a misericordia y se olvide de las estadísticas y se olvide de lo que le digan los hombres y comience a hacer lo que Dios te está mandando a hacer. Y en el camino Dios se encargará de los que ama tu alma. ¿Sabe? Yo tengo familia que no le sirve al Señor. Y a veces me quebranto y digo: papá, yo estoy allá predicando. Y hay algunos de mi casa que no te conocen. Y muchos quizás me reprochen y me digan: pero ¿cómo es que tú te atreves a salir a predicar mientras tienes familiares que todavía no conocen al Señor? Pero ¿sabe qué? Dios ministraba mi corazón y me dejaba saber: encárgate de mis asuntos, que yo me encargaré de los tuyos. Y cuando inicié este año, Dios me dio la bendición de predicar en una de nuestras iglesias en un culto de despedida de año. Y la palabra que Dios me dio fue la palabra que Dios le dio a Josué, que hoy la pastora testificaba en su oración: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo le dije al Señor: Señor, yo voy a hacer lo que tú me pides. Y aunque a veces quebrantado en mi corazón me tengo que montar en ese avión pensando que algunos de los míos aún no te conocen, yo sé que tú pondrás samaritanos en el camino, que pondrán las heridas sobre ellos y las sanarán y dirán ungüento en el corazón de mi familia, y ellos me testificarán, y algunos de mis sobrinos me dirán: Titi, ya yo conozco al Dios vivo. Esa es mi fe. Yo les estoy sembrando la palabra, pero el crecimiento lo va a dar Dios. Y a lo mejor yo no vea la cosecha en el momento, pero otro disfrutará de lo que yo he sembrado por años en mi familia. Cuando tu familia te ve, ¿a quién estás mirando? ¿Está viendo al buen samaritano, al escriba, al levita o al sacerdote? Yo no te voy a contestar esa pregunta. Esa pregunta te la hace el Señor. Señor, yo te doy gracias porque he podido compartir tu palabra tal como tú me la has dado a tu iglesia. No solamente has hablado a tu pueblo, sino también a mi corazón, recordándome, Señor, que tu amor y tu misericordia debe ser lo que impere en el momento que yo trabaje para el reino
con amor y con misericordia, pero también con amor y misericordia ver la necesidad de los que están a mi alrededor, porque muchos claman, Señor, buscando que alguien les pase el ungüento o el aceite para vendar las heridas del camino, Señor. Heridas que a veces hasta nosotros como pueblo de Dios hemos hecho, representando y dando un mal ejemplo a aquellos que nos vemos. Señor, líbranos, porque tú nos llamarás a cuentas y nos preguntarás y nos demandarás la sangre de aquellos que debimos haber vendado en el camino y no lo hicimos. Señor, ayúdanos a reflexionar en esta hora para lo que no hemos hecho hasta el día de hoy. A partir de hoy lo hagamos contigo. Toda la gloria, toda la honra siempre será tuya, Señor. Sigue equipándonos de las herramientas necesarias. Sigue formándonos con cada experiencia que nos permita servir en tu casa y en tu reino. Pero nunca perdamos de perspectiva, Señor, que todo lo que hacemos, lo hacemos para tu gloria y para tu honra. Ayúdanos, Señor, a que movidos a misericordia podamos arrebatarle al diablo las almas que se están perdiendo, porque el ladrón vino a matar, hurtar y destruir, pero tú viniste a dar vida y vida en abundancia. Tu iglesia tiene el poder, la autoridad y la unción para hacer todas estas cosas en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén y amén. Dios te guarde, iglesia, y Dios te bendiga. Y recuerda que lo más importante es que la misericordia y el amor de Dios cautiven tu corazón. Aleluya. Dios bendiga a mi hermana Wanda, a la reverenda Wanda Lozada, a su esposo, su ministerio en España. Oremos para que Dios les siga bendiciendo y supla toda necesidad, para que puedan seguir haciendo el trabajo el tiempo que el Señor les determine en aquel lugar santo. Voy a dar los anuncios de la semana, así que usted preste atención.